Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo. Desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, damos la bienvenida a uno de los juristas más prestigiados que tiene nuestro país, el doctor Rodolfo Félix Cárdenas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Suprema Corte de Justicia. Te agradezco, es un lujo estar aquí y en verdad lo hago encantado de la vida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Además, un lugar que conoce muy bien desde muy chavo, ¿no? Pues mira, desde que uno empieza a trabajar en estos temas, yo empecé muy jovencito a vincularme a la materia penal y de hecho es lo que toda mi vida he hecho, ¿no? Desde estudiante y hasta ahora sigo en ello, con una pasión profunda para el tema penal, pues tenía yo que venir aquí a la corte en aquel entonces, primero acompañando al jefe, llevando papeles, etcétera, hasta que vino la oportunidad en que ya pude venir yo como abogado, ya recibido a litigar en la corte, que es lo más hermoso que hay. Y ni pensar que en ese momento se imaginara un canal de televisión aquí dentro de la Suprema Corte de Justicia. No, hombre, imagínate, hablábamos por teléfono y nos reportábamos con tostones o con 20, ¿no? Tú te acuerdas cómo nos trasladamos, sí, era otra época, sí. Pues bienvenido, doctor, y voy a dar una pequeña síntesis de la trayectoria de don Rodolfo Félix Cárdenas, jurista, por supuesto, licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde da cátedra. Se ha mantenido dando cátedra. ¿Cuántos años, doctor? Tengo 22 años que di Derecho Penal y ahora acabo de optar por la oposición en Procesal Penal en ánimo de entrar ya a dar la clase de Sistema Acusatorio. Gané la oposición, estoy muy contento, es el primer año que se da en la Escuela Libre de Derecho y la tengo yo a mi cargo. Acabamos de empezar, tengo 8 clases prácticamente, muy contento. Obligada modernización en los sistemas de estudio de las escuelas y facultades de Derecho. Necesariamente, el que no se modernice en esto se queda atrás, muere. Es otra plataforma, ya profundizaremos más en este tema. Estudios de maestría por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, profesor catedrático, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, abogado postulante, tiene su propio despacho, es un despacho, una firma muy prestigiada. Justamente para comenzar la charla, quiero preguntarle, el cambio de plataforma, el cambio de paradigma del análisis del sistema jurídico penal en nuestro país nos obliga a ya no solamente hablar de la implementación que está en curso, estamos a 4 años de que se venza este plazo, nos obliga ya a aterrizar los criterios del nuevo sistema penal acusatorio, que es fundamental para el ejercicio de la materia penal en nuestro país. Usted es un gran experto, es un conocedor, yo diría apasionado del tema. Usted siempre ha puesto las alertas de lo importante que es ya introducirnos en este tema, pero ya para materializarlo, no solamente para estructurarlo en lo abstracto, Claro. ¿no? Nos hablaba de la modificación de los planes de estudio. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho, la forma en que se estudiaba Derecho Penal 1 y 2, Claro. a la que se estudia ahora el Derecho Penal es totalmente distinta, es otra plataforma, es un cambio estructural diferente, es otra forma de estudiar el derecho. Mira, voy a empezar por esta última observación, que es una cuestión verdaderamente sorprendente a dónde nos lleva la reforma, sobre todo en el ámbito del proceso penal. Uno ya no puede dar esas clases como tú y yo las tomamos en la universidad, en la Escuela Libre de Derecho, donde llegaban nuestros profesores, se paraban y empezaban a hablar. Y tú escuchabas y tomabas unas notas y nada más, etc. Ahora no. Ahora, primero, la juventud está más informada que en las épocas nuestras. Son muy activos, cuestionan todo. Y lo cual es muy importante porque uno tiene que procurar que ellos pregunten. Pero sobre todo ya ahora que estoy dando yo sistema acusatorio en la Escuela Libre de Derecho, la metodología de enseñanza cambia, es muy viva. Tenemos que hablar mucho de técnicas y de destrezas. Yo, por ejemplo, yo doy dos clases a la semana, en un día tengo 2 horas y suelo los jueves, que es el día que tengo 2 horas, 1 hora dedicarla a empezar a utilizar videos de juicios reales, para que ellos vayan viendo cómo están. Incluso te comento, cuando yo paso lista a los chicos, yo llego a mi clase con un martillo de juez que también me fui a comprar por ahí, lo conseguí en toda esta parafernalia. Y a los chicos yo ya no les paso lista, yo no digo Juan, Pedro y Pablo, ¿no? Sino que ellos ya saben, empezamos por la izquierda, yo toco con el martillo como si fuera un juez, y yo tengo la función de juez en ese momento en la clase, y yo pido que ellos se presenten como se hace en un juicio. Y entonces les digo, por ejemplo, hoy van a ser fiscales.
Y entonces empieza uno, ¿no? Por la fiscalía tal comparece el licenciado fulano de tal y tal y tal. Entonces empiezas tú a tener ahí 50 formas distintas de presentarse, ellos empiezan a soltarse, empiezan a ver de qué se trata, otro día son defensores públicos, otros son privados, otro día cambiamos la dinámica, pero todo es un juego de dinámica y sin dejar, por supuesto, la enseñanza teórica en esto, pero también empezar a hablar de cómo te desenvuelves, cómo te sientas, cómo le haces para que el traje no se te arrugue atrás en un juicio. Bueno, tantas cosas que nadie nos dice, pero aquí ya hay que vivir la técnica, las destrezas, ¿sí? Y por supuesto manejar la teoría y profunda del proceso penal. Cambia la enseñanza. El cambio ya está aquí. Estamos a 4 años de que de manera obligada ya estemos inmersos en esta nueva plataforma. Estamos rezagados, ¿no? Estamos rezagados. Mira, tenemos 11 estados de la República hoy día operan el sistema acusatorio. De los 11, solo 3, que son Estado de México, Morelos y Chihuahua, lo aplican en todo el territorio. Los demás en partes de su territorio, van implementándolo poco a poco. Pero tenemos, si la cuenta no me falla, 21 estados, vamos a incluir aquí Distrito Federal también, que no tienen sistema aún, vienen 3. Estamos hablando de Puebla, de Hidalgo, que yo recuerdo ahorita, y Michoacán en febrero, que van a iniciar el sistema ya el próximo año. Pero el gran vacío, los otros estados están muy atrás y hay 2 muy importantes que se han rezagado y que son, digamos, un punto de referencia fundamental en este país: el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, la materia federal. En materia federal hay un proyecto que se discutió, quedó detenido en el Congreso, una iniciativa que mandó el presidente Calderón, está ahí, tiene bondades, tiene cuestiones que hay que criticar. Yo pienso que lo podemos retomar y continuar en el debate con el nuevo Congreso, para ya no estar que si entra otro código y otro no, sino ya tomar lo que tenemos un poco más estudiado. Es un documento urgentísimo. Es un documento que es espejo en el país y además, pues ahí están materias gruesas, ¿no? Está delincuencia organizada y otro tipo de temas que van a tener que ver con ese ordenamiento, que tienen que darse ya antes de los 4 años y poquitos días que nos faltan, que esto se apruebe, se discute y se aprueba y que nos den 3 años de vacatio legis, que esperemos 3 años para trabajar en las capacitaciones en ese código, yo diría 3 años cuando menos, ¿no? Antes de que entre en vigor. Tenemos que apurarnos, es muy importante. El que esté detenido, podemos decir, este proyecto importante en el Congreso, implica que hay reticencias. Es evidente que hay reticencias. No estoy hablando en particular del Congreso, en la academia, en los litigantes, en algunos sectores, hay reticencias. Mira, yo te lo diría, te contestaría esto no tanto en el código en sí, sino vamos a hablar del sistema en sí mismo, que es más importante. Por supuesto que hay reticencias al cambio, y esto tiene distintas razones a mi entender. Y además no es algo que sea propio de México, déjame adelantártelo. Hay estudios sobre esto, sobre todo en el fenómeno Latinoamérica, porque es un fenómeno que se ha dado en Latinoamérica, en donde los países latinoamericanos todos hemos estado trabajando por años, más de 100 años, con un sistema inquisitivo, más guiado al inquisitivo, en donde los derechos humanos no son verdaderamente respetados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? En todos ha habido resistencia, en todos. ¿Y quiénes han tenido o quiénes han representado esa resistencia? Lo mismo que pasa en México. Primero, hay grupos de interés que no quieren el cambio y vamos a decir cierto sector de abogados que están en el ejercicio de la profesión en el ámbito penal o que dicen ser penalistas, lo tengo que subrayar, no quieren el cambio porque el medio que vivimos, el sistema que tenemos y la corrupción, porque hay que decirlo, en que estamos envueltos en el viejo sistema, facilita mucho una actividad profesional, ¿no? Eso decae en la calidad de la profesión, en el servicio prestado, en demérito de las personas que atendemos y por supuesto en la profesión que nos ha golpeado terriblemente. O sea, hay un grupo que no quiere, muchos por ese tema de corrupción. La policía, algunos que no entienden, no quieren porque por supuesto también un viejo sistema como esta facilita mucho la actuación de la policía. Hay sectores académicos que se oponen por distintas razones. La mayoría es porque, pues en un momento dado, si el sistema entra y ellos no están al día con el sistema, pues obras escritas, la presencia de ellos en foros se pierde porque vienen otros empujando. Hay otros, yo diría, los más mesurados, los más maduros, gente muy respetable, colegas, compañeros, catedráticos importantes, que hacen un análisis, digamos, de carácter técnico y no les convencen algunas cuestiones, y lo cual es válido porque tenemos que construir algo que sea para los mexicanos, ¿no? Pero yo te diría que la mayoría, lo que yo observo, la mayoría, el apartamiento, digamos, de gente de la barra, colegas penalistas, en su gran mayoría, no están de acuerdo y cuando yo
platico. ¿Por qué no lo están? Es que no entienden el sistema, verdaderamente no lo han estudiado, no lo han vivido, no lo conocen y entonces no se puede hablar de lo que no se conoce. Y nos obliga mucho a estudiar. Y si no estamos dispuestos a estudiar y queremos seguir llevando un sistema en donde todo lo hacemos dejándole al Ministerio Público encargado el caso mientras yo me voy a Europa de vacaciones, o asociado con un Ministerio Público, o permitiendo simple y sencillamente en donde yo no tengo que dedicarle un verdadero estudio a un caso, sino que tengo que ir al juzgado, a ver, préstenme el expediente, leer 3 hojas y hacer 2 preguntas y pensar que estoy haciendo una gran defensa irresponsable, pues eso es el viejo sistema. El nuevo sistema no nos lo permite hacer. Déjame decirte en mi experiencia, 3 meses, 2 meses y medio, 4 meses, trabajamos profundamente para preparar solamente la audiencia de juicio. Es una gran exigencia. Cambia para los estudiantes, cambia para los litigantes, cambia para los jueces en todos los niveles. ¿Cómo cambia para los ciudadanos? Pues mira, para los ciudadanos el cambio es, yo diría, el más beneficiado o el beneficiario del cambio, pues somos todos como ciudadanos. Optar por un sistema que es transparente, en donde hay un control social, porque por eso las audiencias son públicas, donde podemos ver lo que hacen nuestros jueces, lo que hacen las procuradurías, en donde a mí no me van a caer, como pasa ahora, que me esconden un citatorio, un ministerio público, en donde me venden un acto del ministerio público o me dicen, aunque sea inocente, no, pues yo te voy a consignar porque aquí hay un negocio, en donde no hay control judicial, a cambiar a un sistema donde ya no voy a vivir en esa amenaza, donde si un ministerio público me investiga, tendrá que tener datos y los va a tener que llevar un juez en una audiencia pública, con un juez de control. Imagínate el papel tan fundamental de los jueces, un juez de control que protege derechos humanos y en una audiencia pública, ese señor con su abogado y el fiscal va a tener que decir por qué me investiga, de qué se me acusa, y yo voy a tener derecho sin estar privado de mi libertad, antes que nada, porque ahora se nos priva de la libertad mucho y luego se nos va, estamos tras las rejas y no podemos salir. No, aquí vamos a estar en un sistema que privilegia la libertad, que protege los derechos y que entonces frente a un juez vamos a dirimir esto. Pero ya no voy a ser sorprendido, ya no voy a ser detenido en la forma que me tiene hoy la policía, ¿ves? En donde nosotros como personas, ciudadanos, vamos a poder llevar una defensa con la tranquilidad de que si operamos bien el sistema, que tenemos jueces responsables, entonces pues vamos a poder llegar a un final correcto, ¿no? Y no estar supuesto a los vaivenes de que alguien hizo una llamada al juez, de que por ahí pasó algo y que tenemos decisiones pues verdaderamente terribles, ¿no? Doctor, para aterrizar estos temas, sobre todo a los ciudadanos, a los que no dominan la técnica jurídica, los que no son abogados, lo que le interesa al ciudadano, al ama de casa, al joven estudiante de otras disciplinas, a un deportista, a la gente común y corriente, a los de a pie, a los que más importan, a los que nos debemos. Para ellos, abatir la impunidad es el tema, que quien comete un delito sea procesado con un esquema justo, transparente y que si fue culpable pague la comisión de su delito. En este sentido, el interés de los ciudadanos está demolido porque los niveles de impunidad actualmente son abrumadores, son espeluznantes. El nuevo sistema garantiza que se puedan empezar a abatir gradualmente estos niveles preocupantes de impunidad. Mira, tu pregunta es de una extraordinaria importancia porque mira, se parte en ocasiones para atacar la propuesta del sistema acusatorio de un punto falso. Nadie ha dicho en un sistema acusatorio que es la panacea para que los delitos se acaben. Ningún sistema penal va a terminar con los delitos. Los sistemas más puros, vamos a decirlo, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, tienen delincuencia y tienen sistema acusatorio. Bien, eso es importante entenderlo. El sistema no acaba con los delitos, el sistema nos da derechos, protege nuestras libertades. Pero el sistema también procura que hagamos lo que no hacemos en el viejo sistema. En el viejo sistema, ¿qué es lo que no hacemos? La policía no investiga y el Ministerio Público tampoco. El Ministerio Público es un receptor de documentos que les llevan los abogados, de los testigos que les presentamos y está en su escritorio haciendo las cosas, llenándose de papeles y manda el expediente a un juez, pero no investiga. En el nuevo sistema, el llamado es precisamente a que la policía tiene que investigar con la conducción del Ministerio Público. Cuando las policías investigan, créemelo, lo he visto funcionando en el sistema, he visto casos en Zacatecas, en Oaxaca, en fin, cuando la policía sale a investigar, una policía que ya está siendo capacitada con una nueva visión, la policía
obtiene la información porque están capacitados para esto, están trabajando. Entonces los casos se fortalecen. Y sobre un caso donde hay investigación y fortalecido, el Ministerio Público va a ser exitoso en su acusación. O sea, el tema es que tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Claro, ¿qué es lo que no quieren muchos que están contra el sistema? Eso, trabajar, evitar la corrupción. Ese es el camino fácil, ¿no? ¿Ves? Usted tiene una visión integral porque siendo litigante también ya estuvo del lado de la Procuración de Justicia. Es decir, usted asumió por algún periodo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ya tiene la experiencia de ambos lados, que es muy valiosa. En este sentido, ¿qué es lo que se debe de hacer para dar resultados? Usted cuando llegó de procurador se la rifó porque siendo litigante dice, bueno, te arriesgas a esta aventura, lo hizo, lo asumió y lo asumió también con todo su profesionalismo, pero ¿cómo dar resultados? O sea, generalmente las posturas más difíciles como funcionario público son las de los procuradores, Claro. llámese a nivel federal o a nivel local. En este entorno de cambio, estamos en un periodo de transición en todos los sentidos. ¿Cómo debería de ser, por ejemplo, la Procuraduría General de la República? Es un debate histórico de muchos años atrás, de que se habla del ideal de que es una fiscalía que no dependa del Ejecutivo Federal como premisa básica de cambio. Pero ¿cómo lo observa usted teniendo las dos visiones, la del litigante y la de la experiencia? Mira, mira, sí, la Procuraduría de la República pues tiene un tratamiento, a mi entender, muy peculiar, ¿no? Por decirlo elegantemente. Por decirlo elegantemente. Pero si tú me preguntas en lo que es mi experiencia toda la vida en el ámbito penal, estando yendo a tocar las puertas como defensor, habiendo vivido la Procuración de Justicia intensamente en la Ciudad de México y convivir con procuradores en la República, etc., y ya viendo el problema, yo pienso en que la Procuraduría de la República, una visión muy personal, tiene que ser reestructurada. Yo no veo a un país hoy igual que el país que teníamos hace 20 años. En materia de justicia, en materia de seguridad, en materia de población, en materia de necesidades, en nada. Es otro México. Y si me siento en el tema de justicia, lo que yo vivía, lo que veo hoy, pues por supuesto que es otro país. Entonces, a mí me parece que la Procuraduría de la República no puede estar centralizada. No puede ser un elefante blanco que despache en reforma de manera centralizada para de ahí disparar las instrucciones de operación o manejar la operación de lo que implica el Ministerio Público Federal en el país. Tenemos una frontera con Estados Unidos inmensa. Yo establecería subprocuradurías regionales a nivel de la PGR. Establecería cuando menos 2 en el norte, ¿sí? Y dividiría en cuadrantes el país y establecería los subprocuradores regionales. Es un proyecto, es una idea que nació y que había expuesto en algún momento, recuerdo yo, Ignacio Morales Lechuga. Y era un momento distinto. Ahora sí que necesitamos con, digamos, con estructuras muy fuertes, no con oficinas, es decir, hay un subprocurador tal y una oficinita, no, sino verdaderas oficinas de subprocuraduría con todos los servicios y el personal en las zonas distintas del país, en las regiones distintas del país, para que se pueda entrar de manera importante y directa a combatir los hechos delictivos. No se puede con las delegaciones regionales. A mi entender, las delegaciones regionales son tan solo un pequeño lunar, ¿me entiendes? Un Ya está espacio muy rebasado pequeño. ese esquema, ¿no? Está muy rebasado el esquema, es un esquema, a mi entender, anticuado, y está claro que las delegaciones regionales en partes del país, pues son, tú llegas ahí y hay pocos servidores públicos, no se mueve nada, yo no sé qué tanto sea el resultado de investigaciones, etcétera, lo digo respetuosamente, ¿no? Como ciudadano mexicano. A mí me parece que la PGR tiene que ser reestructurada desde ese punto de vista y, por supuesto, con un sistema acusatorio, la PGR y cualquiera otra reestructurada en sus funciones. ¿Cómo? Ya no tener estas áreas de que el Ministerio Público de la mesa de trámite, el secretario que le auxilia, el responsable del Ministerio Público, son estructuras burocráticas. En el sistema acusatorio todos los ministerios públicos tienen que investigar. Y ese Ministerio Público que a lo mejor es de mesa, el secretario, todos que investiguen y van a tener sus casos que ellos van a investigar. Y ellos mismos tienen que llevar ese caso ante los jueces. Ya no es que ahora un Ministerio Público conoce, luego pasó con otro, luego llegó al juzgado y hay otro, y 20 manos ahí metidas. No, sino que el que tome el caso
tiene que tener la responsabilidad de llevar el caso ante el juez para que le podamos exigir objetivamente resultados. Y para que ese señor que investigó, que va a ser el que se entiende, conoce mejor el caso, imagínate tú si no investiga, ¿cómo se va a parar ante un juez? ¿Qué nos va a decir a nosotros si no está haciendo su trabajo? Será una exhibida fenomenal. Claro, entonces ya que cuenta, fíjate, acabas de tocar la palabra, cuenta el aspecto personal. Ahora vamos a decir, el fiscal Juan Pérez, qué buen fiscal, está investigando y está llevando los casos exitosamente. Imagínate, ya va tu nombre de por medio como los litigantes, ¿no? Eso es lo que queremos ver en los fiscales, ¿ves? Tiene que cambiar la mentalidad de estructura de operación, sentarse con la policía en la mesa, sí, hacer un programa de investigación y en el caso concreto usted, policía, hace esto y nos vemos en tal fecha, ¿eh? ¿Y qué me trae de investigación? Ah, no estoy investigando, lo reporto y venga otro policía, ¿no? Esa es la actividad que se requiere en el acusatorio y cuando se hace, créeme que hay muy buenos resultados. La mezcla de ejecutar bien las leyes y la voluntad política, un tema que no se puede eludir es la voluntad política. Necesariamente tiene que darse esta voluntad, este ánimo de querer mejorar realmente las cosas, a lo mejor separar a la PGR del Ejecutivo Federal, darle independencia en todos los sentidos para que además aterrice muy bien, materialice el cambio estructural que estamos implementando. Es decir, ¿va de la mano con la voluntad de los gobernantes? Yo creo que sí, mira, porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista histórico, un procurador de justicia de un estado pues es un brazo poderoso de un gobernador, como lo es un procurador general de la República, un brazo poderoso de la presidencia, ¿no? Ceder esos espacios y buscar una autonomía implica mucho. O sea, implica ceder un espacio importante. ¿Ves? Darle una autonomía a un fiscal implica ser un espacio importante. Nosotros hemos pugnado por esa autonomía. A mí me encantaría ver una autonomía del Ministerio Público Federal, del Procurador de la República y de los procuradores de los estados. Sería importante. Esto lo hemos debatido, lo hemos platicado. Yo creo que hay un interés de muchos por ese tema, pero hay otro que se olvida y que quizá sea uno que tenga que ser más prontamente atendido que esta autonomía del Ministerio Público. ¿Y sabes cuál es? La autonomía de la Defensoría Pública. Los defensores públicos son como un espacio olvidado en todas las estructuras de gobierno a nivel local y federal y están por ahí. Y el sistema acusatorio lo que fortalece mucho es la defensa pública. ¿Ves? Por eso el gran servicio social que del sistema vamos a tener, porque así va a ser, por la práctica misma de las estrategias, etcétera, de los casos, la Defensoría Pública se va a fortalecer mucho con el sistema acusatorio. ¿Y quiénes van al servicio de Defensoría Pública? En la gran mayoría, gentes con escasos recursos, vamos a decirlo, al menos en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, la defensa pública pues, es normalmente parte del Ejecutivo. En el Distrito Federal, por ejemplo, está pegada al área jurídica. No tiene que hacer nada con el área jurídica, tiene que ser autónoma. En materia federal está pegada con el Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Yo soy miembro de la Junta de Defensoría Pública Federal, te lo digo. Y en otros estados siempre está pegada o al Ejecutivo o al Judicial. La Defensoría Pública tiene que ser autónoma, porque en el sistema tiene que tener tantos servicios como los tiene la Procuraduría. Si quieren un perito, por ejemplo, para las defensas de sus casos, pues tienen que andar pidiendo prestado, ¿no? Imagínate tú, entonces tenemos que pensar en ese tema. Defensoría Pública autónoma, crear un esquema para ellos, sería ideal una Procuraduría autónoma, y nos falta la otra parte, los servicios periciales. Jalisco ya nos da muestras de un ejemplo importante en donde tienen su instituto, sus servicios periciales autónomos. Entonces, si tenemos un servicio pericial autónomo, pues imagínate, podemos ir a ese lugar, ¿no?, a tomar de esos servicios periciales autónomos para los casos. Pero entonces ya tenemos peritos filtrados, gente correcta, más controlada, etcétera, ¿no? Más preparados. Más preparados. Doctor, me quedan pocos minutos y los quiero aprovechar en el sentido de preguntarle lo que muchos en el foro se preguntan. Un litigante exitoso, catedrático reconocido, un hombre honesto, ¿le valió la pena representar ese riesgo de asumir el papel de Procurador General de Justicia del Distrito Federal? ¿Valió la pena el desgaste? Mira, yo te digo que sí, absolutamente sí, porque yo también fui un hombre muy beneficiado ahí, aprendí, en lo personal aprendí, tuve un contacto interno con la gente de la institución. Yo te puedo decir que cualquier abogado litigante, como yo lo he sido toda mi vida, que hemos ido a la Procuraduría, que decimos que los conocemos, yo te voy a decir que no es cierto. Hoy sí te digo que yo los conozco, porque yo ya estuve con ellos. Yo ya sé cómo se piensa adentro, cuáles son las carencias, qué es lo que sucede. Entonces te cambia la visión. Por eso yo traté de hacer mucho trabajo hacia adentro con la Procuraduría.
Por supuesto, cuando tú dejas un espacio de ejercicio profesional en donde tú manejas tus tiempos, donde ves a tus amigos, donde estás cerca de tu familia, donde tienes una capacidad de ayudarte en tu vida profesional económicamente mejor, etcétera, y vas a un espacio de estos donde tienes que estar a las 5 de la mañana, donde no tienes una vida, vives con el teléfono, en donde los informes, esto, lo otro. Ya brincó este problema aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que es la más grande del mundo, no es un gran reto. Muy complicado. Etcétera. Entonces, implica también un reto. Y para mí, yo llegué ahí por 2 razones fundamentales. La primera, por la relación que yo tengo con el jefe de gobierno, con Marcelo Ebrard, una relación de aprecio. Yo fui su abogado, como tú lo sabes también, ¿no? Y nos comunicamos muy bien. Entonces, en una relación de comunicación bien, de respeto mutuo, de reconocimiento profesional mutuo, se puede trabajar. Esa fue una primera cosa que yo medité en la invitación del jefe de gobierno. Y segundo, porque es muy fácil criticar, ¿me entiendes? Y a un abogado litigante es muy extraño, al menos en este país, que se le presente una posición de decirle vente a ocupar este cargo. Soy el primero, creo, de los abogados litigantes que es procurador general de justicia, al menos en esta ciudad. Sí, no recuerdo un caso fresco, penalista pues, dedicado de 100% en esto académico, quizás sea yo el primero. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo conozco lo que vemos los litigantes y lo que queremos que la Procuraduría mejore, pues la mejor manera de hacerlo es estar adentro para entender el problema y tratar de que estas cosas cambien, ¿no? Fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de hacer cosas, estuve acompañado de un gran equipo, tuve la oportunidad, como todo esto, de conocer gente muy, muy, muy interesante y estoy muy contento, muy complacido. Salí y ahora sí, volví a ponerme el traje de abogado, ¿no? Y desde el momento que salí, pues he seguido con lo mismo. Regresé a la academia, regresé a escribir y, por supuesto, en la vida profesional otra vez, ¿no? Haciendo lo que hago. Y cuando usted deja la Procuraduría, llega Miguel Ángel Mancera. La verdad es que tiene un papel aceptable. Y tan es así que abrumadoramente gana la elección y es el virtual, bueno, ya es jefe de gobierno electo, claro. En el Distrito Federal. Y estamos en tiempos inéditos porque los procuradores históricamente salían muy desgastados, pues con el prestigio maltratado o abollado, y vemos que puede cambiar, que hay otro tipo de funcionarios. Usted fue como el parteaguas ahí en muchos temas, porque el perfil era distinto, finalmente era claro, distinto. Mira, y déjame decirte que cuando nosotros llegamos, incluso alguien de medios dijo, oye, es que estamos viendo otro tipo de personas. El perfil de todas las personas que me acompañaron son grandes juristas. Miguel Ángel estaba ahí con nosotros, ¿no? Yo tengo un trato con él de hace muchos años. Y cuando yo salgo, pues Miguel Ángel era al canto, el que tenía que estar, porque Miguel Ángel también es una gente formada en los temas penales. ¿No? Es un hombre que estudia el derecho penal, que le gusta, da clases, él litigó derecho penal también, etcétera, ¿no? Y el plazo que Miguel Ángel está, pues también trabaja. Y trabaja también con entrega, porque además entiende, ¿no? Lo que me pasaba a mí. Yo entendía en lo que estábamos haciendo, porque era como si yo llegara a mi oficina, nada más que llegara a una oficinota, la de enfrente, pero con la visión de gobierno. Pero a mí no había quien me dijera que estaba pasando un caso que nos reportaban y se veía algo extraño y espérame, esto está pasando. Y yo decía, ¿quiénes son los abogados que están litigando? Ah, ¿no? Te llama la atención. Sí. O, a ver, ¿cómo que esas citas no han llegado? Algo está pasando. Porque lo vivimos, sabemos dónde están las partes ahí. Miguel Ángel también lo conoce, entonces él pudo trabajó fuerte, con muchas ganas, tiene juventud, Miguel Ángel, ¿no? Tiene deseos, ¿ves? Tiene visión, entonces, pues mira, ¿no? Miguel Ángel va jefe de gobierno y yo pienso que lo va a hacer magníficamente bien. Don Rodolfo Félix Cárdenas, muchas gracias por estos minutos, se nos agotó media hora, se fue muy rápido. Yo espero que no sea la única oportunidad que tengamos de charlar sobre temas. Habrá muchos en el futuro, los hay en el presente, para que podamos recibir pues su punto de vista, que siempre es muy valioso. No, soy yo el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias. Y también le agradezco a usted el favor de su atención. A Pino Suárez 2 lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. Yo debía dejar el cargo de Procurador General de Justicia de la ciudad para permitir de esa manera que toda investigación de los hechos acaecidos se lleve a cabo sin que se cuestione o dude del trabajo que se viene realizando.